Muy buenas tardes. A lo largo de los siglos, el ser humano ha resuelto sus conflictos, sus problemas, sus inquietudes incluso, sobre la base de la violencia. Lo importante era perseguir al que no es igual que nosotros o aquel que en un momento dado puede proporcionarnos algún tipo de miedo o incluso de peligro. Durante siglos se han perseguido a colectivos homosexuales, se ha perseguido a gitanos, se ha perseguido a judíos, se ha perseguido a musulmanes, se ha perseguido incluso a las mujeres por el hecho de demandar cierta equiparación con el hombre. Sin embargo, afortunadamente, en las sociedades occidentales hemos cambiado la relación entre lo que es la propia sociedad con estos colectivos a los cuales tradicionalmente se ha rechazado. Y digo en sociedades occidentales porque en algunos lugares del mundo todavía esos colectivos siguen siendo fuertemente reprimidos. Y lo estamos viendo con las luchas religiosas en Oriente Próximo, y lo estamos viendo con aquellos que piensan distintos o de distinta manera en ciertos lugares del mundo, como pueda ser África, como pueda ser Oceanía o incluso como pueda ser América Latina. O incluso cabe la posibilidad de observar cómo un presidente de un país está pensando muy seriamente construir un muro y que lo paguen precisamente aquellos que son los más desfavorecidos. Y por lo tanto, a lo largo de los siglos hemos perseguido a negros, a judíos, a inmigrantes, a musulmanes, a homosexuales, a todo aquel que en cierto modo nos produce un rechazo que básicamente tiene sobre su base el miedo al que no es igual que nosotros. Y hemos creado fronteras invisibles en donde el odio se materializa de fórmulas muy distintas, pero fundamentalmente el odio se materializa neutralizando sobre la base de la violencia a ese que no es como nosotros. Y por lo tanto podemos hablar de discapacitados, podemos hablar de la raza, podemos hablar de aquellos que tienen algún tipo de discapacidad, o podemos hablar de la situación social, o podemos hablar de la propia orientación. Los delitos de odio están presentes en las sociedades, afortunadamente, y paulatinamente vamos a ir acabando con ellos. Porque lo importante ante el delito de odio es saber que tenemos que denunciar. Yo no soy menos persona por el hecho de ser una persona con movilidad reducida. Yo no soy menos persona por la situación de mi piel, de mi color, de mi creencia religiosa o incluso por mi orientación sexual. Soy igual de persona y por lo tanto necesito que el colectivo que está llamado a crear y reformar el derecho en una sociedad me proteja, por cuanto si no existe este tipo de protección, lo lógico, lo indeseable pero lo lógico es que existan determinados sujetos que intenten atentar de algún modo contra mi vida, contra mi forma de ver el mundo. No por el hecho de que yo me llame Ignacio Ruiz, sino por el hecho de incorporarme a un colectivo. Porque aquí lo que se persigue es el colectivo, no la persona individualmente. Yo recibo la agresión por el hecho de ser homosexual. Yo recibo la agresión por el hecho de ser negro. Yo recibo la agresión por el hecho de ser judío o musulmán o con una movilidad reducida, no porque yo me llame de una forma o de otra. Y de esta forma estamos catalogando perfectamente lo que es el delito de odio, que ha existido siempre, pero ahora el delito de odio lo vamos a proteger de manera legal y de manera contundente. Pero es necesario denunciar. Todos ustedes en alguna ocasión seguro que han tenido conocimiento de la existencia de un delito de esta naturaleza. A mi niño le han insultado o le han pegado por ser homosexual. A mi niño le han insultado o le han pegado por tener cierta discapacidad física o psíquica. A mi niño le han pegado por ser judío. No podemos permanecer al margen de este tipo de delitos, porque si no estaremos contribuyendo a que este delito siga manteniéndose en el tiempo. Y hace unos años tuvimos la primera gran transformación en España de
lo que es el delito de odio, aunque en este momento todavía no estaba catalogado como tal penalmente. Sería después, con la reforma del Código Penal, cuando empecemos a hablar de delitos de odio como delito especialmente cualificado dentro del Código Penal. A Lucrecia Pérez la mataron por ser mujer, por ser negra, por ser inmigrante, por ser sudaca, por ser precaria, por ser ocupa y sobre todo la mataron por no ser igual que yo. ¿Pero quién soy yo? Yo de repente he decidido quiénes somos los que mandamos y quiénes son los perdedores. Y por lo tanto hemos decidido que estas personas no caben en nuestra sociedad. Nuestro miedo lo materializamos agrediendo o intentando acabar con el que no es como nosotros. Y empezamos con los estereotipos: negro, judío, inmigrante, etcétera, etcétera. Y desde esos estereotipos, que muchas veces las propias familias no tenemos muy en cuenta, acaban convirtiéndose en prejuicios. Y a estas personas las discriminamos. Y finalmente empleamos la violencia con ellos. Esa violencia que en algunas ocasiones acaba directamente con el asesinato de aquel que no es como nosotros. Y la historia de Europa y la historia de Occidente y la historia del mundo se escribe generalmente sobre la base de la discriminación, del apartar, del acabar físicamente con el que no es como nosotros. Supongo que todos ustedes sabrán que Adolf Hitler estuvo nominado para el Premio Nobel de la Paz. Y recuerden ustedes cómo terminó aquella Europa del siglo XX. No podemos permitirnos el cometer nuevamente los mismos errores históricos. Y hoy por hoy acaban y estamos viendo pintadas por todos los sitios: muerte a los moros y a los negros. ¿Por qué? ¿Por el hecho de ser negro? ¿Por el hecho de ser musulmán? ¿Por el hecho de no ser directamente equiparable a lo que nosotros entendemos como raza superior? Pero ¿cuál es la raza superior? ¿Cuál es la raza inferior? ¿Quiénes son los listos? ¿Quiénes son los tontos? ¿Quiénes son los que aportan? ¿Quiénes son los que no aportan? ¿Se puede buscar un estereotipo únicamente en la raza, en el sexo, en la conducta sexual o en nuestra discapacidad por una enfermedad? Yo creo que no. Sin embargo, todavía desgraciadamente encontramos a personas que opinan así. Y esas personas no caben en nuestra sociedad, porque esas personas que etiquetan a terceros sobre la base de mi convencimiento de que yo soy un ser superior, acaban convirtiendo a esa sociedad en algo denigrante. Y a aquellos que participan en régimen de desigualdad ante sus ojos, nos convertimos en un peligro directamente. Y por lo tanto, no se puede estereotipar. Los que más sufren las guerras, estas guerras que están asolando Oriente Próximo, son los propios musulmanes. Y cuando observamos a una persona por el hecho de ser musulmán de manera distinta y con miedo, lo que estamos es convirtiéndonos en personas que coadyuvan al hecho de crear, fomentar y mantener los delitos de odio. Y sobre todo el estereotipo: es musulmán y por lo tanto es peligroso, o es judío y por lo tanto se está enriqueciendo con mi pobreza o con mi sufrimiento, o es discapacitado y por lo tanto esta persona está ocupando un lugar que no le corresponde, o es mujer y por lo tanto se tiene que someter al varón, o es. Estamos creando estereotipos y por lo tanto tenemos que acabar definitivamente con esa lacra que nos está acompañando durante años. Y aparecen pintadas por todos los sitios: cerdos, sucios, sudacas, monos de mierda. España, por no hablar de los colectivos homosexuales o LGTBI en general. Durante siglos el delito de odio ha estado presente, ahora ya no cabe. La gente tiene que expresar su sexualidad de la forma que él entienda. Dentro de ese inmenso paraguas que llamamos Constitución Española, todos tenemos lugar, todos cabemos. Y sin embargo, desgraciadamente, día tras día se siguen produciendo una tras otra vez las agresiones a los colectivos homosexuales, por el simple hecho de quererse de una manera distinta al estereotipo que yo he creado.
en donde yo soy el varón guapo, blanco y por lo tanto los demás aquí no caben. El problema que hemos tenido con muchos colectivos que sufren estos delitos de odio es el miedo a denunciar, el miedo a que no comprendan por qué ha sucedido esto, la pasividad que en ciertas ocasiones ha existido. Ahora mismo, dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se han creado grupos especiales que tienen un tacto increíble a la hora de ayudar a estas personas que han sufrido ese acoso por el hecho de pensar, hacer o actuar de manera distinta a otros colectivos que se creen superiores. Pero todavía sigue saliendo la gente a la calle. No sé si sabrán ustedes que Tel Aviv es el icono de ciudad homosexual de la parte oriental del Mediterráneo. Y sin embargo, aquí estamos viendo cómo colectivos contrarios a esta expresión de libertad siguen saliendo a la calle en donde dicen que ser homosexual simplemente es inmoral. Y de repente aparece Internet. Y como si fuera una especie de océano inmenso en donde en un momento dado prácticamente todo tenía cabida, vamos viendo cómo se convierte en un gran pozo de basura. Incluso la pasividad. Están golpeando a una muchacha simplemente por tener rasgos sudamericanos. La pasividad de otro sudamericano. Y sin embargo, ese bárbaro la está pateando hasta el extremo inusitado, simplemente porque no es de aquí, simplemente porque se ha olvidado que durante generaciones y generaciones y más generaciones los españoles hemos emigrado a todos los lugares del mundo. Yo soy hijo de emigrante español. Y sin embargo, en ocasiones se nos olvida que hemos emigrado y que en todos los lugares del mundo hay herencia española. Y en este Internet, del cual acabo de citar, parece ser que todo vale, pero no todo vale. Y se persigue a los homosexuales y se les pinta en su casa. Incluso en Facebook podemos ver cómo el acoso, cómo la justificación del odio a los judíos parece ser algo normal, algo que todo debe ser plausible. O denunciar a un Estado simplemente por equipararlo directamente con lo que es una persistente lucha en Oriente Próximo, cuando se olvida de que en Israel, en esos 8,5 millones de habitantes, muchos de ellos están en contra de lo que está ocurriendo en muchos lugares. Muchos de ellos pertenecen a colectivos LGTBI, muchos de ellos sufren también directamente el delito de odio. Y aparece el odio en los recintos escolares. Conforme la pirámide de lo que es la formación intelectual va creciendo, se va reduciendo afortunadamente lo que es el delito de odio, lo que es el acoso al que no es como nosotros, lo cual nos va a dar a entender algo básico, algo que formará parte de la gran conclusión de lo que es mi aportación a esta actividad tan importante y tan académica. Cuanto mayor sea la formación de las personas, mejor comprenderemos o mejor comprenderán al que no es como yo. Y por lo tanto, la educación forma parte de algo básico para acabar con esto. Te acuso de ser lesbiana, machorra, maricón, cabrón, mujercita, marica, y que hace que el sufrimiento esté dentro de nuestras áreas de educación a lo largo y ancho de España. Por no hablar del acoso escolar, que aunque no es delito de odio, está muy presente en nuestras aulas, porque se va perdiendo el respeto en ocasiones a aquel que no es como nosotros, porque se está perdiendo en ocasiones el respeto a la autoridad del profesor, porque se está perdiendo en ocasiones el respeto a algo tan básico como es la convivencia. Porque no todos tienen que ser como nosotros. Estas fotografías son de esta semana pasada en Barcelona. Yo bajé del tren en la Universidad Autónoma de Barcelona, en donde parece ser que últimamente en determinadas zonas de España todo vale.
¿Pero qué vale, lo tuyo o lo mío? No, solo vale lo mío. Independencia, socialismo y feminismo. Bueno, yo te puedo respetar a ti, pero yo que me siento no nacionalista, ¿qué hago? Porque además vemos pintadas como trapero mátalos y con una estelada como si fuera la llave maestra para arreglar todos los problemas de la intolerancia que hemos creado. ¿A quién va a matar? Habrá que preguntarle al que ha hecho la pintada. ¿A los catalanes que no se sienten nacionalistas? ¿A los profesores? ¿A los homosexuales? ¿A los colectivos LGTBI? ¿A los judíos? ¿A los musulmanes? ¿A los profesores de Historia del Derecho de las instituciones? ¿A ustedes? ¿A quién va a matar? Trapero. Es un genérico. Todo vale. Y el todo vale realmente es algo profundamente doloroso cuando esto que no deja de ser más que una amenaza se materializa en algo ya profundamente doloroso. Y como conclusión, durante años, en la universidad, pero también fuera de la universidad, he lanzado una proclama que creo que es la que reflexiona y la que refunde todo lo que yo les pueda contar a ustedes. La educación es la base del conocimiento. Una sociedad que no invierte en educación, que no invierte en conocimiento, será una sociedad condenada al ostracismo. Pero también existe una obligación. Nosotros, como padres, estamos obligados a educar a aquellos que van a liderar este país llamado España. Obligación de las autoridades públicas, sí, pero también obligación de las familias para que realmente entre todos podamos contribuir a hacer una sociedad más tolerante y mucho más justa. Muchísimas gracias.